Amado Carrillo Fuentes era tan poderoso que controlaba inmensos territorios aéreos por encima de la policía. Sus aviones cruzaban continentes con toneladas de mercancía como si fueran parte de una aerolínea internacional, pero sin pasar por aduanas. Tenía rutas exclusivas, hangares protegidos y hasta pistas privadas en desiertos olvidados. Y al contrario de lo que creerás, su vida no acabó en un tiroteo, ni con un ajuste de cuentas, sino por algo que nadie vio venir. Carrillo no era un narco cualquiera. Era considerado el CEO de la logística criminal. Mientras otros imponían terror con violencia, él lo hacía con calma. Su estatus e infraestructura lo avalaban de credibilidad. En los años 90, movía toneladas desde Colombia a México casi a diario. Pero la pregunta que desconcierta a todos es, ¿cómo se permitía tener ese dominio sin levantar sospechas? Bueno, Carrillo había convertido su flota en fantasmas del cielo. Usaba aviones comerciales dados de baja, tenía pilotos entrenados en rutas militares y lo más inquietante, sobornaba a controladores aéreos para que lo borraran del radar. En su apogeo, Carrillo era el hombre más buscado en todo México y Estados Unidos. Sabía que el final se acercaba y en lugar de entregarse o huir, hizo algo de lo más bizarro. Decidió borrarse la cara literalmente. En junio de 1997, ingresó en secreto a un hospital para someterse a una cirugía plástica radical. Quería una nueva identidad, una nueva cara y una segunda vida. Pero el hombre que había construido un imperio en las nubes cayó en una mesa de operaciones. Las complicaciones médicas lo mataron durante el procedimiento, pero si pensaste que su muerte trajo paz, fue justo lo contrario. Su repentina muerte generó un vacío brutal. Los carteles colapsaron en guerra interna. Se desató una pelea interna por el control de su imperio que convirtió las calles en un campo de batalla. Pablo Escobar era una figura que dividía a Colombia. Para muchos era un criminal despiadado, para otros un benefactor que construyó barrios y repartió dinero. Lo cierto es que Pablo Escobar puso en jaque al Estado colombiano. Durante años controló políticos, jueces y periodistas gracias a sobornos y amenazas. Su lema era simple: plata o plomo, y nadie dudaba que podía cumplir ambas promesas. Compraba jueces, construía barrios y ordenaba asesinatos. Tenía a Colombia en la palma de la mano, pero cometió el error que ningún capo puede permitirse: declaró la guerra al Estado. Ahí comenzó su caída. La DEA, la inteligencia colombiana, sus enemigos e incluso sus antiguos aliados, todos se unieron con un solo objetivo: cazarlo. Su imperio empezó a desmoronarse, sus hombres caían uno por uno, su familia era vigilada y sus refugios ya no eran seguros. El 2 de diciembre de 1993 lo localizaron en un barrio de Medellín. Intentó huir por los techos, pero no llegó lejos. Murió abatido por las fuerzas de seguridad. Su muerte cerró una etapa y sirvió como mensaje: ningún capo, por más dinero o poder que tenga, puede sostener un imperio eterno cuando el cerco se cierra desde todos los frentes. Gonzalo Rodríguez Gacha. En Colombia bastaba con mencionar su apodo para que la gente se pusiera nerviosa: el mexicano. No era mexicano, pero su brutalidad y estilo lo hacían parecer salido de una película de narcos. Fue uno de los hombres más peligrosos del cártel de Medellín y también uno de los más violentos. Mientras Pablo Escobar se presentaba como el rostro mediático del cártel, Gacha era el ejecutor. Financiaba grupos paramilitares, formó ejércitos de sicarios y convirtió pueblos enteros en zonas de guerra. Cuando se necesitaba desaparecer a un político, periodista o juez, su nombre era el que salía en la orden. El gobierno colombiano lo convirtió en prioridad nacional. Estados Unidos lo quería fuera del mapa y en diciembre de 1989 la cacería terminó en una finca en la región del Tolima. Todo estaba listo. La persecución fue directa y sin pausas. Gacha intentó escapar con su hijo y su escolta, pero helicópteros de la policía lo acorralaron. No hubo negociación. El enfrentamiento fue corto y los cuerpos quedaron esparcidos cerca de la finca. Gacha estaba entre ellos. Con él desapareció el brazo militar más temido del cártel de Medellín, y aunque la guerra continuaría, su caída marcó el principio del desmoronamiento operativo de la organización. Pacho Herrera no necesitaba caminar rodeado de escoltas ni aparecer en titulares para dejar claro quién mandaba. Desde las oficinas del cártel de Cali operaba como un ejecutivo silencioso que hacía que miles de millones de dólares se movieran con precisión quirúrgica. Su especialidad: el lavado de dinero a gran escala y la importación de cargamentos sin levantar sospechas. No daba discursos, no ordenaba masacres visibles, pero su impacto fue igual de letal. Bajo su coordinación, el cártel de Cali llegó a operar como una corporación con departamentos, jerarquías y eficiencia.
eficiencia. Mientras los reflectores estaban sobre Escobar, ellos compraban influencia, propiedades y silencio. Con la caída del cártel de Medellín, todas las miradas se volcaron hacia Cali. La presión aumentó. En 1996, Pacho decidió entregarse. Apostó por una jugada arriesgada, la prisión como refugio. Creía que tras las rejas estaría a salvo de los enemigos que había acumulado, pero subestimó lo que venía. En noviembre de 1998, mientras jugaba un partido de fútbol dentro del penal, un recluso se le acercó y lo apuñaló. No fue un arrebato, era un ajuste de cuentas ordenado por un cártel rival. Pacho cayó sin previo aviso, y con él una de las mentes financieras más sofisticadas del narcotráfico, el Chapo Guzmán. Este caso es de lo más curioso. Era pequeño, callado y casi invisible, pero por más de 2 décadas fue el hombre más poderoso del narcotráfico en el continente americano. Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo, controlaba rutas, ciudades y gobiernos enteros. Fue el cerebro detrás del crecimiento descomunal del cártel de Sinaloa y el artífice de una red de distribución internacional que operaba en más de 50 países. A diferencia de otros capos, El Chapo no construyó su leyenda por brutalidad, sino por algo más peligroso: su capacidad para escapar cuando todos lo daban por atrapado. En 2001 escapó de una prisión de máxima seguridad escondido en un carrito de lavandería. En 2015 lo volvió a hacer, esta vez por un túnel de 1,5 kilómetros excavado con precisión milimétrica bajo su celda, con sistema de ventilación y raíles. Nadie lo vio venir. Durante años fue un fantasma, pero su ego fue lo que lo traicionó. En 2016 trataba de producir una película autobiográfica y mientras se comunicaba con actores y productores fue localizado por la inteligencia mexicana. Lo capturaron tras un tiroteo en Los Mochis. Esta vez no hubo túnel. Lo extraditaron a Estados Unidos, donde enfrentó un juicio sin precedentes. Más de 50 testigos, varios de ellos socios antiguos, declararon en su contra. Revelaron cómo sobornaba a políticos, traficaba en submarinos y ordenaba asesinatos con la misma frialdad con la que firmaba contratos. El juicio expuso detalles insólitos. Usaba teléfonos encriptados entregados por técnicos infiltrados y tenía un botón de escape secreto bajo su cama conectado a túneles ocultos en su casa, pero nada de eso lo salvó. En 2019 fue condenado a cadena perpetua y enviado a la prisión de Colorado, conocida como el Alcatraz de las Rocosas. Es una instalación tan aislada que ni siquiera se puede ver el cielo directamente. Está en una celda de 3x2 con vigilancia a las 24 horas, en total aislamiento. No tiene contacto con el exterior ni con su familia, ni siquiera puede hablar libremente con sus abogados. Y por eso, aunque su cuerpo siga vivo, muchos ya lo consideran muerto. Tony Tormenta era el dueño de una ciudad llamada Matamoros, en la frontera con Estados Unidos. No necesitaba esconderse, caminaba por las calles como si fueran parte de su propiedad. Usaba métodos brutales, ejecutaba rivales, controlaba la plaza y lo hacía con una violencia tan directa que pocos se atrevían a mencionarlo. No negociaba, no delegaba, se aseguraba personalmente de que sus órdenes se cumplieran. Por eso se convirtió en el rostro visible del cártel del Golfo, pero su poder tenía un límite. El 5 de noviembre de 2010, la Marina Mexicana lanzó un operativo masivo. No iban a arrestarlo, iban a eliminarlo. La operación duró horas. Hubo helicópteros, francotiradores y fuego cruzado. Tony resistió junto a su círculo más cercano, pero la presión fue demasiado y murió en combate. Pero su muerte no trajo estabilidad, todo lo contrario. Al desaparecer su figura, el cártel se fracturó y la región se volvió aún más violenta. Lo que parecía un final solo abrió la puerta a una etapa más caótica. Ramón Arellano Félix. Durante los años 90, cruzar la frontera entre México y California significaba entrar a un territorio controlado por una sola familia, y el más temido de todos era Ramón. Su papel en el cártel de Tijuana era claro: se encargaba de la violencia, participaba en operativos, supervisaba ejecuciones y no se ocultaba. Quería que todos supieran que era él quien mandaba. La policía, los rivales y hasta la prensa conocían su rostro. Bajo su liderazgo, el cártel se enfrentó directamente con el de Sinaloa. La guerra era frontal, con atentados en espacios públicos y enfrentamientos donde morían inocentes. La reputación de la familia Arellano se consolidó por
por el terror, pero esa exposición tuvo consecuencias. En febrero de 2002, durante el carnaval de Mazatlán, Ramón llegó con una misión específica: localizar y eliminar a Ismael Zambada. Sin embargo, todo cambió durante una revisión de rutina por parte de la policía. Lo detuvieron sin saber a quién tenían delante. La situación escaló en segundos y tras un tiroteo intenso, Ramón cayó abatido en plena calle, rodeado de turistas y música. Con su muerte, el cártel de Tijuana quedó vulnerable. Su hermano Benjamín, el estratega del grupo, fue arrestado pocas semanas después y la organización empezó a desmoronarse desde adentro. Griselda Blanco. Los tiroteos en Miami en los años 70 eran parte del paisaje. Detrás de esa violencia descontrolada había una figura clave: Griselda Blanco, también conocida como la Madrina. Fue una de las pocas mujeres que alcanzó la cima del narcotráfico, y no por carisma ni alianzas, sino por el miedo que generaba. Su principal innovación fue el uso de sicarios en motocicleta. Llegaban, disparaban y desaparecían entre el tráfico. Era un método tan efectivo que muchos grupos lo copiaron durante décadas. Griselda dominó rutas, eliminó rivales y controló el mercado en Miami, pero su vida terminó cambiando de rumbo cuando fue arrestada en Estados Unidos. Pasó casi 20 años en prisión. En 2004 fue deportada a Colombia. Ahí vivió de forma discreta durante varios años, como si hubiese abandonado todo, pero su pasado no se quedó atrás. En septiembre de 2012, cuando salía de una carnicería en Medellín, un hombre en motocicleta se le acercó y le disparó a quemarropa, muriendo en el acto. El mismo método que ella popularizó terminó siendo el que usaron para eliminarla: el chepe. A diferencia de la mayoría de capos que buscaban pasar desapercibidos, el chepe mezclaba la logística criminal con operaciones directas en las calles. Era uno de los 4 jefes del cártel de Cali, pero también el encargado de expandir su dominio en Estados Unidos. Estableció una red de distribución en Nueva York y dirigía personalmente los escuadrones que eliminaban rivales. Sus métodos eran rápidos, precisos y efectivos. Mientras sus socios cultivaban una imagen empresarial, él mantenía el control armado desde las sombras. En 1995 fue capturado y enviado a una prisión de alta seguridad en Bogotá. Pero su historia no terminó ahí. Un año después organizó una fuga espectacular que dejó en ridículo a las autoridades. La respuesta del Estado fue inmediata. Se activó una cacería para encontrarlo. 2 meses después, la versión oficial declaró que el chepe murió en un enfrentamiento con la policía. Pero esa historia tiene muchas grietas. Versiones alternativas sostienen que fue capturado vivo y entregado a grupos paramilitares pagados por cárteles enemigos. No hubo fotografías claras del cuerpo ni detalles consistentes. Su muerte quedó envuelta en rumores. Lo único seguro es que después de su fuga nunca más volvió a aparecer. Su caída fue el cierre definitivo para una de las últimas piezas del imperio de Cali: Arturo Beltrán Leiva. Para muchos dentro del narcotráfico, Arturo Beltrán era el jefe de jefes, porque durante años fue el operador clave dentro del cártel de Sinaloa, hasta que se convirtió en su enemigo más peligroso. Su ruptura con el Chapo Guzmán fue uno de los eventos más explosivos en la historia reciente del narco. Lo que antes era una estructura unificada se fracturó en guerra total. Arturo fundó su propio cártel y comenzó a atacar con precisión a exaliados, policías, militares y cualquier obstáculo. No se escondía, vivía en zonas residenciales, rodeado de lujos pero siempre armado, y lo protegía un círculo de confianza tan leal como violento. Sabía que su tiempo era limitado, pero no tenía intención de entregarse. En diciembre de 2009, la Marina Mexicana localizó su ubicación en un exclusivo complejo de Cuernavaca. El operativo duró horas. La ciudad se paralizó. Helicópteros, francotiradores y fuego cruzado con granadas y rifles automáticos. Arturo resistió hasta el final. Fue abatido dentro de su departamento y el gobierno exhibió su cuerpo rodeado de billetes, joyas, armas y música a todo volumen. Un mensaje claro para el resto: el espectáculo había terminado. Pero lo que vino después solo empeoró la guerra. Su muerte provocó una ola de venganzas brutales, secuestros y asesinatos de autoridades. El equilibrio entre cárteles se rompió por completo. Ignacio Nacho Coronel. Dentro del cártel de Sinaloa había figuras visibles como el Chapo y otras que preferían operar en silencio. Nacho Coronel era una de estas últimas. No aparecía en cámaras ni buscaba atención, pero su influencia era clave. Fue uno de los primeros en producir y distribuir metanfetamina a gran escala en México. Su red estaba centrada en Guadalajara, donde estableció laboratorios, rutas y estructuras independientes. Tenía autonomía, pero seguía alineado con
con la organización principal. Mientras otros usaban violencia para imponer control, Nacho prefería infiltrarse en estructuras legales y pagar silenciosamente por protección. Por años se mantuvo intocable, hasta que el ejército mexicano lo localizó en una mansión dentro de una zona exclusiva de Guadalajara en 2010. La orden era acabar con él. Cuando los soldados entraron, Nacho respondió con fuego. El tiroteo fue corto y murió en el lugar. Su caída debilitó seriamente al cártel de Sinaloa, no solo por el volumen de operaciones que manejaba, sino por el orden que mantenía en su zona. Con él fuera del mapa, nuevos grupos intentaron ocupar el espacio que dejó y comenzó una nueva etapa de fragmentación interna. Heriberto Lazcano era un militar entrenado por el propio Estado mexicano, formado en técnicas de combate, deserción, contrainsurgencia y guerra táctica. Después de abandonar el ejército, aplicó ese conocimiento para formar los Zetas, primero como brazo armado del Cártel del Golfo y después como una organización independiente. Bajo su liderazgo, los Zetas implementaron métodos brutales que marcaron un antes y un después: torturas, decapitaciones y ataques a civiles. Todo formaba parte de su estrategia de terror psicológico. En 2012, mientras veía un partido de béisbol, un operativo lo localizó. Fue abatido en el acto, pero lo más extraño vino después. Horas más tarde, un grupo armado irrumpió en el hospital donde estaba su cuerpo. Redujeron al personal y se llevaron los restos. Nadie sabe quién lo hizo. No se recuperó el cuerpo y no hubo pruebas públicas, solo teorías. Algunos creen que fingió su muerte, otros piensan que lo eliminaron por traiciones internas. Lo único cierto es que desapareció sin dejar rastro y su historia quedó abierta. No olvidéis apoyar este tipo de contenido suscribiéndoos y viendo este otro vídeo muy curioso que os encantará.